clase vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. Veamos de que el logaritmo de un producto, una de las propiedades es de que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, si yo tengo un logaritmo que hay una multiplicación en determinada base, lo que debo hacer es representarlo como una suma, separar este logaritmo para ambos y representarlo como una suma. Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Veamos con un ejemplo. Yo tengo logaritmo en base 2 de 4 por 8. Lo que voy a hacer es distribuir, ¿sí?, el logaritmo en base 2 para 4 y para 8, teniendo en cuenta que en el medio ya no va a haber una multiplicación, sino una suma, ¿sí? Luego resuelvo cada una de estas. Podemos resolverlo con la calculadora o podemos resolverlo como aprendimos en el video anterior, teniendo en cuenta que el logaritmo en base 2 de 4 es igual a x. Lo que averiguamos es que cuando 4 es igual a 2 a la x, tengo que averiguar ese exponente. Entonces, cuando ese exponente, ¿qué va a valer ese exponente para que esto sea 4? Entonces yo sé que es 2, ¿sí? Es como 2 al cuadrado igual a 2 a la x, ¿sí? Es como lo aplicamos en la clase anterior. Lo mismo va a suceder con el logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Es 2 al cubo. Entonces, este cubo va a pasar a ser mi resultado, ¿sí? Es el 3. 2 más 3, entonces 5. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo el logaritmo de un cociente, o sea, de una división, es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces, como en la multiplicación nosotros aplicamos una suma, en la división vamos a aplicar una resta, ¿sí? Veamos acá con un ejemplo. Lo que hacemos es decir, el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? Yo sé que esto, yo puedo hacerlo mentalmente, puedo aplicar los casos anteriores o puedo hacerlo mentalmente. Tengo que ver que tengo que trabajar con un 2, por lo tanto, 2, yo sé que 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo es 8, entonces eso es lo que yo tenía que averiguar. Y acá es 2, entonces el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces el resultado de eso es 1, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Otra de las propiedades. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Fíjense, el logaritmo en una base a de x a la n, lo que debo hacer es esta potencia pasarla multiplicando enfrente del logaritmo, ¿sí? Y entonces resuelvo el logaritmo. Veamos en este ejemplo. Yo tengo elevado a la 4. Lo que puedo hacer es pasarlo acá al 4, ¿sí? Es aplicar esa propiedad, pasa como multiplicación del logaritmo, ¿sí? Y ahora averiguo esto. Recordemos que yo pongo una x, ¿sí? Más que nada como para hacer una práctica, ¿sí? Entonces esto es 2 a la x de 8. Y esto lo vamos a mantener acá por 4, no lo resuelvo todavía, ¿sí? Esto es 2 al cubo, ¿cierto? Entonces esto a mí me va a dar 3. Y ahora sí, el 4 por 3. Me quedaría un 12. ¿Sí? Sigamos con otra de las propiedades. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Esto es aplicar más estrategias de todo lo que hemos visto en años anteriores, pero se va a ir acumulando con el transcurrir del tiempo en todos los temas siguientes. Veamos en este caso. Yo tengo una raíz. Cuando tengo una raíz, recordemos la estrategia cuando trabajamos con radicales, de que yo puedo expresar esto como raíz
Ya recuerden de que esto puede llegar a tener un exponente, vamos a poner exponente b, ¿sí? Puedo expresarlo como una fracción, ¿sí? Como exponente fraccionario, teniendo en cuenta que la potencia es b y el índice de la raíz es n, pasa a ser el denominador. Por lo tanto, esto es una potencia y se aplica lo mismo que la propiedad de las potencias en los logaritmos. Pasa multiplicando, ¿sí? En este caso es 1, entonces 1 sobre n, ¿sí? Y luego se resuelve. Fíjense, acá está resuelto. El logaritmo en base 2 de 4 a la raíz de 8 pasa, esto es como si fuese un 1, un cuarto pasa multiplicando. Y recordemos de que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿sí? Entonces directamente resuelvo, quedándome 3 cuartos. Trabajemos con el cambio de base. Esto se trabaja mucho cuando tenemos distintas bases. Lo que tengo que hacer es tratar de que nos queden todas bases iguales. Lo que se hace en este caso es tomar una base distinta en la cual podamos tener en cuenta el logaritmo en esa base A y la X. Entonces lo primero que hacemos es poner otra base. Yo puedo poner un logaritmo, cualquier tipo de base, ¿sí? Logaritmo en base B de X y logaritmo en base B de A. Fíjense que trabajo primero, el numerador me va a quedar con el número que está enfrente del logaritmo y el denominador me va a quedar con la base, ¿sí? Veamos el ejemplo. En este caso, trabajando con el 4 y vamos a poner logaritmo en base de 4. Entonces va a quedar todo con la misma base, ¿sí? Logaritmo en base 4 de 4 y logaritmo en base 4 de 2. Trabajamos primero con el número enfrente del logaritmo y luego con la base. Hay una propiedad que tienen que tener en cuenta siempre, que cuando yo tengo un logaritmo b y tenemos lo mismo en ambos, tanto en la base como enfrente del logaritmo, el resultado va a ser 1, ¿sí? Esta es una propiedad que es muy necesario que se lo recuerden porque aparece siempre y a veces se nos complica, pero es una propiedad ya establecida. Veamos en este caso. Logaritmo en base b de b, aquí ya tenemos que es 1, sacamos el logaritmo en base 4 de 2, un medio, ¿sí? Es igual a 2. Esto lo podemos corroborar, recuerden cómo lo resolvíamos. Poníamos una x, este 4 yo lo elevo a la x, tengo que hacer de que este 4 me quede 2. Entonces, ¿cómo hago para que este 4 me quede 2? Recordemos de que el 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿sí? Pero para que me quede 2, tengo que aplicar alguna estrategia para que se achique ese número. Lo que se hace es puede ser aplicar una raíz, ¿sí? En este caso, si yo sé de que al 4 le aplico la raíz cuadrada, me va a quedar 2, ¿sí? Y esta raíz cuadrada yo la puedo expresar como una fracción. Yo sé que 2 a la 1 medio es lo mismo, ¿sí?, que 4. Perdón, que 4 a la 1 medio es lo mismo que 4. Tengo que tratar de que este logaritmo, ¿sí?, me quede 1 medio. Entonces ese va a ser el resultado mío. Lo que vamos a hacer es de que este 4 tiene que quedarme como 2. Yo puedo aplicar la estrategia de que cuando yo aplico una raíz cuadrada al 4, a mí me queda 2. Entonces esta raíz yo la puedo representar como 1 medio, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos el valor de x, ¿sí? Espero que